Creí que volvía temprano para sorprender a mi novia, pero abrir la puerta me reveló que mi mejor amigo llevaba meses traicionándome dentro de mi propia casa, y desde ese segundo supe que nada de lo que creía sobre mi vida era real, porque lo primero que vi al entrar no fue silencio ni calma, sino 2 copas servidas en la mesa. Una chaqueta que no era mía y una sensación pesada en el pecho que me hizo avanzar con cuidado mientras llamaba su nombre. Traté de convencerme de que estaba exagerando, de que quizá había una explicación lógica, pero cuando escuché la ducha y esa risa que conocía tan bien, una risa que antes era solo para mí, sentí que algo dentro de mí empezaba a romperse. Caminé por el pasillo y vi los zapatos de mi mejor amigo junto a la puerta del baño, y en ese momento todas las piezas que había ignorado durante meses empezaron a encajar. Las noches en que ella llegaba tarde, los mensajes que escondía, las veces que él sabía demasiado de mi relación. Empujé la puerta y los vi, ella envuelta apenas en una toalla, él mojado, nervioso, subiéndose el pantalón. Ninguno fue capaz de hablar durante unos segundos y ese silencio fue más humillante que cualquier insulto. Ella dijo que no era lo que parecía, él bajó la mirada. Yo pregunté desde cuándo intentando mantener la voz firme y fue él quien respondió que llevaba meses viéndola a escondidas mientras yo trabajaba más para mantener la casa, mientras hablaba de planes, de futuro, de formar una familia. Salí de ahí sin escuchar excusas ni lágrimas pensando que lo peor ya había pasado, pero me equivoqué porque esa misma noche mi teléfono empezó a llenarse de mensajes. Mi madre pidiéndome que la perdonara, mi padre diciéndome que no hiciera un escándalo, mi hermana insinuando que quizá yo tenía parte de culpa por no estar tan presente. Y ahí entendí que no solo me habían traicionado ellos dos, sino que también me estaban dejando solo. Al día siguiente ella publicó un mensaje en redes hablando de errores y confusión y la gente la apoyaba mientras yo leía comentarios que me pintaban como el villano, hasta que vi a mi mejor amigo comentando con un corazón y supe que no había arrepentimiento, solo estaban cuidando su versión de la historia. Lo que todavía no sabía era que esa traición escondía secretos más grandes, decisiones que me afectarían para siempre y una verdad que cuando saliera a la luz lo cambiaría todo. Y ahora te pregunto a ti que estás escuchando esto, ¿seguirías adelante o empezarías a pensar en lo que harías después de descubrir que la traición fue solo el comienzo? No dormí esa noche porque cada vez que cerraba los ojos veía la misma escena una y otra vez, la ducha, la risa, la mirada baja de mi mejor amigo y la cara de ella fingiendo arrepentimiento. Pero lo peor vino al amanecer cuando revisé mi celular y vi un mensaje que no estaba dirigido a mí, un mensaje reenviado por error en el grupo familiar donde mi suegra decía que yo estaba exagerando todo, que los errores pasan y que lo mejor era que yo me callara para no dañar la imagen de nadie. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza porque entendí que ya estaban hablando de mí como si yo fuera el problema, como si la traición fuera un detalle menor. Intenté responder pero mi madre me llamó antes de que pudiera hacerlo y me pidió que fuera a su casa porque todos querían hablar conmigo. Cuando llegué estaban mis padres, mi hermana y para mi sorpresa también estaba ella, sentada en el sofá con los ojos rojos como si hubiera llorado toda la noche. Nadie me preguntó cómo estaba yo. Todos empezaron a hablar de perdón, de errores humanos, de no arruinar años de relación por un desliz, y entonces ella tomó la palabra y dijo algo que me dejó helado. Dijo que yo había cambiado, que ya no era el mismo, que me había vuelto distante y que ella se sintió sola. Sentí como me estaban dando la vuelta a la historia delante de mi propia familia. Intenté defenderme pero cada palabra que decía era minimizada. Mi padre me pidió calma, mi hermana me miró como si yo fuera el inmaduro, y en ese momento mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de un número desconocido que decía que había cosas que yo aún no sabía y que si quería entender de verdad la traición debía revisar el correo antiguo que compartía con ella. Levanté la vista y vi que ella se había quedado pálida, como si supiera exactamente de qué hablaba ese mensaje. Nadie más se dio cuenta, pero yo sí, y en ese instante entendí que lo que había descubierto hasta ahora no era todo, que había más mentiras, más personas involucradas y decisiones tomadas a mis espaldas. Salí de la casa sin decir una palabra mientras mi familia me pedía que no fuera impulsivo. Y ahora que estoy solo con este mensaje en la pantalla y la certeza de que algo mucho más grande está a punto de salir a la luz, te pregunto a ti que estás escuchando esto, ¿abrirías ese correo sabiendo que lo que vas a encontrar puede destruirlo todo aún más? Abrí el correo antiguo, con el pulso temblando porque sabía que ese acceso era una puerta que no se cierra. La bandeja estaba llena de mensajes viejos que nunca revisé y bastaron segundos para ver nombres repetidos, horarios cruzados y archivos adjuntos que no tenían nada que ver con trabajo. Leí correos donde ella se quejaba de mí con una frialdad que no reconocía. Mensajes donde decía que conmigo se sentía atrapada y que con él volvía a sentirse viva. Pero lo que me heló la sangre fue ver respuestas de una tercera persona, alguien que conocía detalles íntimos de mi vida y que los usaba para aconsejarla sobre cómo mentirme mejor. Seguí bajando y encontré comprobantes de viajes cortos, reservas a nombre de ella con correos enviados desde mi propia computadora. Entendí que había usado mis cuentas para cubrirse. Sentí náuseas cuando vi una conversación en la que planeaban decirle a mi familia que yo estaba inestable si alguna vez sospechaba. Ahí comprendí por qué todos parecían tan convencidos de que yo exageraba.
Cerré el correo cuando sonó mi teléfono y vi el nombre de mi mejor amigo. No contesté. Volvió a llamar y luego llegó un audio donde decía que necesitábamos hablar antes de que yo hiciera algo de lo que me arrepintiera, como si yo fuera el peligro. Minutos después recibí un mensaje de mi madre pidiéndome que regresara a casa porque mi suegra había ido llorando a contar su versión y decía que yo estaba siendo cruel. La presión me cayó encima como una losa. Sentí que cada persona importante ya había elegido creerles. Salí a caminar para despejarme y al doblar la esquina me encontré con alguien que no esperaba ver. Un compañero de trabajo que me miró raro y me dijo que no sabía si debía decirme esto, pero que había visto a ella y a mi amigo juntos en una reunión de la empresa semanas atrás, que no estaban siendo discretos y que varios lo comentaban. Entendí que la humillación no era privada, que era pública, que mi reputación ya estaba siendo moldeada sin mí. Mi teléfono vibró otra vez con un mensaje corto del número desconocido diciendo que lo del correo era solo una parte y que si quería pruebas reales debía ir esa misma noche a un lugar que mencionó con una hora exacta. Levanté la vista y vi el reflejo de mi cara en una vitrina. Cansado, furioso, solo, sabiendo que si iba podía perderlo todo y si no iba seguiría siendo el tonto de la historia. Y ahora te pregunto a ti, ¿irías a ese lugar sabiendo que lo que está a punto de revelarse puede volverte enemigo de todos? No dormí ni un minuto porque la dirección que me habían enviado se repetía en mi cabeza como una amenaza y cuando llegué al lugar entendí que nada iba a salir bien. Era un restaurante elegante donde mi familia celebraba eventos importantes y ver ese nombre me hizo sentir que todo estaba calculado. Entré con la capucha puesta y me senté lejos. Apenas habían pasado 5 minutos cuando los vi entrar juntos riéndose como si el mundo no se estuviera cayendo. Ella llevaba el vestido que usó en el cumpleaños de mi padre y él acomodó el cabello con una confianza que me partió por dentro. Pero eso no fue lo peor. Detrás de ellos apareció mi suegra acompañada de mi mejor amigo y de una mujer que reconocí al instante, la psicóloga familiar a la que habíamos ido por recomendación de mi madre. Entendí que no era una coincidencia. Escuché fragmentos de la conversación desde mi mesa y hablaban de mí como si yo no existiera. Decían que yo estaba obsesionado, que llevaba meses vigilándolos, que era mejor preparar a todos porque cuando yo explotara nadie debía sorprenderse. Sentí como me convertían en el villano perfecto mientras planeaban su coartada. Mi teléfono vibró otra vez con un mensaje del número desconocido diciendo que grabara todo porque después lo negarían. Levanté la vista y vi a mi madre entrar al restaurante. La saludaron con abrazos y sonrisas y ella se sentó con ellos sin dudar. Supe en ese instante que ya habían hablado antes, que yo era el último en enterarse. Quise levantarme y gritar pero mis piernas no respondían. Escuché a mi madre decir que me quería, pero que yo necesitaba ayuda y que ella haría lo necesario para proteger a la familia aunque yo no lo entendiera. Sentí una presión en el pecho cuando vi a ella asentir con lágrimas falsas y a mi amigo apretar los labios como si fuera el más preocupado. El camarero se acercó a mi mesa y me preguntó si estaba bien porque llevaba rato sin tocar la bebida. Asentí mecánicamente mientras mi mente gritaba que me estaban acorralando. El número desconocido volvió a escribir diciéndome que esto era solo el comienzo y que la siguiente jugada dependía de mí. Miré mi teléfono, miré la mesa donde todos conspiraban sin saber que yo estaba ahí y supe que en segundos tendría que decidir si seguía observando para reunir más pruebas o si me levantaba y enfrentaba a todos sabiendo que quizás eso era exactamente lo que ellos querían. Dime tú, ¿me quedarías mirando un poco más o te levantarías ahora mismo para decirles que ya lo sabes todo? El mensaje siguiente me heló la sangre porque decía que ya no estaba solo mirando y que alguien más había empezado a moverse contra mí. Levanté la vista y vi a mi hermana entrando al restaurante con cara de preocupación y supe que también la habían llamado a ella. Se sentó con ellos y en menos de un minuto todos me estaban buscando con la mirada como si ya supieran que yo estaba ahí. Fingí revisar el teléfono mientras escuchaba como la psicóloga le decía a mi madre que era importante actuar antes de que yo hiciera algo impulsivo y mi mejor amigo asentía repitiendo que yo había cambiado desde hacía meses, que me volvía agresivo, que revisaba teléfonos, que imaginaba cosas. Sentí una mezcla de rabia y pánico al darme cuenta de que estaban construyendo una historia donde yo era el problema y ellos las víctimas preocupadas. Mi hermana empezó a llorar diciendo que me amaba pero que tenía miedo de mí y ese fue el golpe más bajo porque sabía que alguien le había sembrado esas palabras. Mi teléfono vibró otra vez y esta vez era un audio corto donde se escuchaba mi propia voz discutiendo con ella en casa semanas atrás. Un audio recortado, editado, sacado de contexto. Entendí que estaban guardando pruebas falsas para destruirme si hablaba. El camarero regresó y me dijo en voz baja que debía retirarme porque una mesa había pedido privacidad y sentí que me estaban expulsando de mi propia vida. Al levantarme choqué sin querer con un hombre que llevaba una chaqueta oscura y al mirarlo a los ojos supe que no era un cliente. Me susurró que mejor me fuera antes de que llamaran a alguien más y cuando miré de nuevo a la mesa vi a mi madre marcando en su teléfono con las manos temblando. Supe que si me quedaba un minuto más la historia que estaban contando sobre mí se volvería oficial. Caminé hacia la salida con el corazón desbocado mientras el número desconocido escribía que aún podía darle la vuelta a todo, pero que tenía que decidir ahora mismo si me iba para protegerme o si regresaba a esa mesa para enfrentar a todos sabiendo que quizá ya habían preparado algo peor. ¿Tú qué harías en ese momento sabiendo que cualquiera de las
Dos opciones podía arruinarte para siempre. No alcancé a dar 3 pasos fuera del restaurante cuando escuché mi nombre gritado con una mezcla de miedo y autoridad y supe que ya habían tomado una decisión sin mí. Mi madre salió primero seguida de mi hermana y detrás de ellas mi mejor amigo con el teléfono en la mano como si estuviera listo para grabar cualquier reacción mía. Me dijeron que solo querían hablar, pero el tono no era de diálogo sino de intervención. Mi hermana me agarró del brazo y sentí como temblaba mientras me pedía que por favor aceptara ayuda porque todos estaban preocupados por mi comportamiento. Le pregunté quién le había dicho que yo necesitaba ayuda y evitó mirarme a los ojos. Fue entonces cuando mi mejor amigo soltó que había visto mensajes míos amenazantes que yo no recordaba haber enviado y que por eso había decidido mostrárselos a mi familia. Sentí que el suelo se movía porque alguien estaba enviando cosas desde mi propio número. Saqué el teléfono para comprobarlo y justo en ese momento entró una llamada de mi jefe preguntando por qué había enviado un correo esa mañana confesando una relación inapropiada con una compañera y pidiendo una baja indefinida. Me quedé mudo porque jamás había escrito eso. Colgué sin responder y vi como la cara de mi mejor amigo cambiaba apenas un segundo como si hubiera cometido un error de cálculo. Mi madre empezó a llorar diciendo que ya no entendía nada pero que necesitaba proteger a la familia de un escándalo mayor. Escuché la palabra escándalo repetida varias veces como si yo fuera una bomba a punto de estallar. El hombre de la chaqueta oscura apareció de nuevo apoyado en la pared observándonos y esta vez entendí que estaba ahí para asegurarse de que yo no dijera nada fuera de lugar. Mi teléfono vibró otra vez y el número desconocido escribió que esto recién empezaba y que aún no había mostrado lo peor. Levanté la vista y vi a mi pareja cruzando la calle hacia nosotros con el rostro desencajado y una carpeta bajo el brazo. Supe en ese instante que lo que traía podía hundirme frente a todos o destapar algo que ellos no esperaban, y mientras ella se acercaba con paso decidido todos me miraron esperando que yo reaccionara primero. ¿Debería confrontarla ahí mismo o quedarme callado para ganar tiempo sabiendo que el siguiente movimiento podía destruirme por completo? Ella llegó hasta nosotros sin saludar a nadie y me clavó la mirada como si yo fuera un desconocido. Abrió la carpeta y empezó a sacar papeles mientras decía en voz alta que ya no podía seguir protegiéndome y que había decidido decir la verdad antes de que todo se saliera de control. Mi madre la miró con alivio como si al fin alguien responsable tomara el mando y eso me partió por dentro. El primer papel era una denuncia preliminar con mi nombre escrito varias veces y fechas que no reconocía. Hablaba de acoso, de amenazas, de comportamientos erráticos. Sentí que el aire se volvía espeso cuando vi la firma de un psicólogo, al que nunca había visitado. Intenté hablar pero mi hermana me interrumpió pidiéndome que por favor no negara más lo evidente porque ellos habían visto cómo yo había cambiado. Mi mejor amigo asintió exageradamente y añadió que llevaba meses cubriéndome en el trabajo y con mi pareja porque me veía capaz de cualquier cosa. Entendí entonces que la historia ya estaba escrita y yo era el villano perfecto. El hombre de la chaqueta oscura se acercó un poco más y sacó una credencial apenas visible confirmando que no era casualidad que estuviera ahí. Mi teléfono volvió a vibrar y esta vez apareció una foto mía dormido en mi propia cama tomada desde la puerta del cuarto. Sentí un frío recorrerme la espalda porque solo 2 personas tenían acceso a mi casa. Levanté la vista y vi a mi pareja apretando los labios como si estuviera conteniendo algo mientras mi mejor amigo evitaba mirarme. Mi madre dijo que lo mejor era que aceptara irme unos días con ella para evitar rumores, y mi jefe apareció de pronto al otro lado de la calle mirando el grupo con desconfianza. Supe que si daba un paso en falso perdería mi trabajo, mi familia y cualquier posibilidad de defenderme. El hombre de la chaqueta oscura habló por primera vez diciendo que solo querían asegurarse de que yo cooperara. Mi pareja dio un paso al frente con un último documento en la mano, y noté que sus manos temblaban más que las de mi hermana. Todo estaba a punto de estallar y yo aún no sabía quién había empezado realmente esta cacería ni hasta dónde estaban dispuestos a llegar. No tuve tiempo de reaccionar porque mi pareja empezó a leer el documento con voz quebrada diciendo que lo había guardado por miedo y que ahora entendía que callarme estaba haciendo daño a mí y a todos. Cada palabra era un clavo más porque describía supuestos episodios de violencia verbal que jamás ocurrieron pero estaban narrados con un nivel de detalle tan preciso que cualquiera juraría que eran reales, fechas exactas, horas. Incluso mensajes transcritos que yo no recordaba haber enviado. Levanté la vista buscando apoyo, y lo único que encontré fueron miradas de decepción y cansancio. Mi madre se tapó la boca llorando, y mi hermana dijo que siempre había sospechado que algo no estaba bien conmigo desde que empecé a cuestionar demasiadas cosas. El hombre de la chaqueta oscura dio un paso más cerca, y dijo que esto ya no era solo un asunto familiar porque había terceros involucrados. Entonces escuché una voz detrás de mí pronunciando mi nombre completo, y al girarme vi a un antiguo compañero de trabajo al que no veía desde hacía años sosteniendo una carpeta idéntica a la de mi pareja. Dijo que no quería estar ahí pero que lo habían citado como testigo porque él también había sido afectado por mi comportamiento. Sentí que el suelo se abría cuando afirmó que yo había intentado sabotear su carrera. Mi jefe se acercó de inmediato y me pidió explicaciones con un tono frío que jamás le había escuchado. Quise hablar, pero mi pareja me susurró que por favor no empeorara las cosas porque todo lo estaba haciendo por mi bien. Ese fue el momento en que entendí que estaban empujándome a aceptar una versión de mí mismo que no reconocía.
Mi teléfono volvió a vibrar y esta vez era un correo de recursos humanos notificándome una suspensión temporal mientras se aclaraban los hechos. El hombre de la chaqueta oscura dijo que necesitaban que los acompañara para hacer unas preguntas de rutina y mi madre asintió antes de que yo pudiera responder. Sentí la presión cerrarse como una trampa y supe que si daba el siguiente paso ya no habría vuelta atrás. El pasillo se me hizo eterno mientras todos caminaban como si ya hubieran decidido quién era yo sin escucharme. Mi pareja no se separó de mi lado y en cada paso me apretaba el brazo con fuerza repitiendo en voz baja que cooperara, que así todo sería más fácil, que si decía la verdad correcta esto se arreglaría rápido. Esa frase me heló la sangre porque entendí que para ella la verdad ya estaba escrita. Entramos a una sala pequeña y el hombre de la chaqueta oscura cerró la puerta con seguro mientras mi jefe y mi antiguo compañero se quedaban afuera hablando en susurros. Me pidieron que me sentara y pusieron sobre la mesa más documentos, fotografías borrosas, capturas de conversaciones sacadas de contexto, audios editados donde mi voz sonaba fría y agresiva. Intenté explicar que nunca había dicho esas cosas, pero mi pareja intervino diciendo que yo solía olvidar mis episodios y que eso también estaba documentado. En ese instante sentí la traición clavarse más profundo porque la persona que más me conocía estaba usando mis inseguridades en mi contra. El hombre de la chaqueta oscura tomó notas mientras me decía que no estaba bajo arresto pero que debía colaborar si quería evitar consecuencias mayores. Entonces mencionó que ya había una denuncia formal presentada esa misma mañana y que provenía de alguien que yo jamás habría imaginado involucrado. Pronunciaron el nombre de mi propio padre y sentí un golpe seco en el pecho. Dijeron que él había declarado que llevaba tiempo preocupado por mi conducta y que había decidido apoyar a mi pareja para proteger a la familia. Quise levantarme pero me pidieron que permaneciera sentado. Mi teléfono volvió a vibrar y vi mensajes de amigos tomando distancia, algunos diciendo que necesitaban tiempo, otros directamente bloqueándome. La presión social se cerraba como un círculo perfecto y cada intento de defenderme parecía confirmar la historia que estaban construyendo. El hombre de la chaqueta oscura me dijo que había dos caminos a seguir y que dependía de lo que yo dijera en los próximos minutos. Respiré hondo mientras todos me miraban esperando que hablara sabiendo que cualquier palabra podía hundirme aún más. El silencio se volvió insoportable y antes de que pudiera ordenar mis ideas el hombre de la chaqueta oscura empujó un grabador hacia mí y dijo que necesitaban una declaración preliminar porque ya había otras personas esperando afuera. Mi pareja me miró con ojos llorosos y afirmó que lo hacía por amor, que si yo aceptaba responsabilidad ahora todo podría resolverse de forma privada. Esa palabra privada sonó como una amenaza disfrazada. Empecé a hablar con cuidado pero cada frase era interrumpida por ella corrigiendo detalles, exagerando gestos, recordando escenas que según ella yo había borrado de mi memoria. El hombre tomó nota de cada interrupción como si confirmara un patrón. Entonces abrió otra carpeta y mostró mensajes recientes enviados desde mi cuenta a varios contactos, mensajes que yo no había escrito, y que pintaban a mi pareja como una víctima aterrorizada. Sentí el estómago caer cuando reconocí mi contraseña. La única persona que la conocía estaba sentada a mi lado sosteniéndome la mano. Quise acusarla pero mi madre irrumpió en la sala sin permiso llorando y suplicando que por favor pensara en la familia. Que ya había hablado con un abogado amigo para evitar un escándalo mayor. Dijo que lo mejor era que yo aceptara ayuda profesional y dejara de negar lo evidente. En ese momento entendí que la presión no venía solo de mi pareja sino de todos. El hombre de la chaqueta oscura mencionó que si colaboraba podrían evitar que esto llegara a instancias públicas pero que había plazos y decisiones que debían tomarse de inmediato. Escuché mi nombre completo nuevamente y vi entrar a alguien más. Una persona que jamás pensé ver ahí y cuya presencia podía cambiarlo todo. Sentí que el aire se me acababa mientras comprendía que estaba a segundos de enfrentar una revelación que podía destruirlo. Poco que aún me quedaba. Cuando levanté la vista y reconocí a la persona que acababa de entrar sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente porque era mi mejor amigo, el mismo que había estado en mi boda, el que me juró lealtad incontestable, el que me abrazó cuando empecé a sospechar que algo no estaba bien. Ahora estaba ahí con la mirada baja diciendo que no quería traicionarme pero que no podía seguir mintiendo. Explicó que llevaba meses ayudando a mi pareja a recopilar pruebas porque temían que yo reaccionara mal si la verdad salía de golpe. Cada palabra suya era un golpe seco porque hablaba con una calma ensayada, como si todo esto hubiera sido planeado con antelación. El hombre de la chaqueta oscura le pidió que relatara lo que sabía y mi amigo comenzó a describir conversaciones privadas que yo creía seguras, discusiones que tuve en momentos de estrés, frases sacadas de contexto que ahora sonaban como amenazas. Intenté interrumpirlo pero mi pareja me pidió que no lo hiciera porque solo estaba empeorando mi imagen. Entonces mi amigo mencionó algo que jamás le conté a nadie más que a ella, un miedo profundo que había confesado en la intimidad y que ahora estaba siendo usado como prueba de inestabilidad. Supe en ese instante que la traición no era solo emocional sino estratégica. Estaban construyendo un relato sólido donde yo era el problema central. El hombre de la chaqueta oscura dijo que con ese nuevo testimonio la situación se complicaba y que la opción de resolverlo internamente se estaba cerrando.
Mi jefe apareció en la puerta para informar que la empresa había decidido apartarme de manera indefinida hasta nuevo aviso. Mi madre empezó a firmar unos papeles y mirarme, y mi padre no levantó la cabeza cuando pronunciaron su nombre como aval de la decisión. Sentí que todo se alineaba para empujarme a aceptar algo que no era real pero que ya tenía peso legal y social. El hombre de la chaqueta oscura me dijo que ahora sí necesitaba una respuesta clara y definitiva de mi parte porque el siguiente paso ya no dependería de mi familia sino de instancias externas. Respiré hondo sabiendo que lo que dijera a continuación podía sellar mi destino. Mientras todos esperaban en silencio, el hombre de la chaqueta oscura se levantó y abrió la puerta dejando pasar a otra persona más y esta vez fue mi suegro. El mismo que siempre me llamó hijo y que ahora evitaba mirarme mientras decía que había decidido apoyar a su hija porque no podía permitir que siguiera viviendo con miedo. Sentí una mezcla de rabia y desesperación cuando empezó a contar episodios que nunca ocurrieron pero que coincidían sospechosamente con historias que mi pareja solía repetirle a su familia. Entendí que llevaba meses sembrando una versión deformada de mí mientras yo intentaba salvar una relación que ya estaba rota desde dentro. El hombre tomó nota con rapidez y dijo que con ese nuevo respaldo familiar la situación adquiría un peso distinto. Mencionó palabras como custodia preventiva, evaluaciones obligatorias y medidas cautelares. Mi pareja me miró por primera vez sin lágrimas y con una frialdad que jamás le había visto y susurró que si yo cooperaba podía seguir viéndola y que incluso podríamos arreglarlo con el tiempo. Esa manipulación me dejó claro que había algo más que no estaban diciendo. Entonces mi teléfono vibró otra vez y vi un mensaje de un número desconocido que decía que sabía la verdad y que no confiara en nadie dentro de esa sala. El corazón me empezó a latir con fuerza porque entendí que alguien más estaba moviendo piezas desde afuera. El hombre de la chaqueta oscura me pidió que entregara el teléfono mientras decidían los siguientes pasos y mi padre por fin levantó la cabeza para decir que era lo mejor para todos. Sentí que me estaban arrinconando para que aceptara sin resistencia, y supe que si entregaba el teléfono perdería la única pista que podía demostrar que todo esto era una mentira cuidadosamente construida. El hombre extendió la mano esperando mi respuesta mientras todos contenían la respiración y el peso de la decisión empezaba a aplastarme. Apreté el teléfono contra mi pecho por instinto y eso bastó para que todo se tensara aún más porque el hombre de la chaqueta oscura cambió el tono y dijo que mi negativa solo reforzaba la percepción de que tenía algo que ocultar. Mi pareja dio un paso atrás como si de pronto me temiera y dijo que esa reacción era exactamente la que ella había descrito en sus declaraciones. Mi suegro asintió en silencio y mi madre rompió a llorar pidiendo que por favor pensara en las consecuencias para todos. Sentí como la presión familiar se convertía en una fuerza física que me empujaba a rendirme. Entonces el hombre mencionó que ya había una orden en proceso para limitar mi contacto con ciertas personas mientras se investigaba el caso y pronunció el nombre de mi mejor amigo y el de un familiar cercano como posibles víctimas indirectas. Supe que estaban cerrando el cerco para aislarme por completo. Mi pareja aprovechó ese momento para decir que si yo entregaba el teléfono y firmaba unos documentos podría quedarme en casa esa noche y no sería necesario llevarme a otro lugar. Esa oferta disfrazada de compasión me heló la sangre porque entendí que el siguiente paso sería sacarme de mi propia vida. El mensaje del número desconocido seguía brillando en mi pantalla como una advertencia muda y sentí que cada segundo que pasaba hacía más grande el riesgo de perderlo todo. El hombre de la chaqueta oscura volvió a extender la mano y dijo que necesitaba una decisión inmediata porque había llamadas pendientes y personas esperando instrucciones. Miré a mi alrededor viendo cómo todos evitaban mis ojos como si ya hubieran decidido mi destino, y supe que el siguiente movimiento definiría si aún tenía alguna posibilidad de defenderme o si esa historia falsa se convertiría oficialmente en la verdad. El aire se volvió espeso cuando el hombre de la chaqueta oscura dio un paso más cerca y bajó la voz diciendo que si yo no colaboraba en ese instante tendrían que actuar por protocolo. Mi pareja empezó a sollozar diciendo que nunca quiso que llegara tan lejos pero que yo la estaba obligando a protegerse. Esa frase fue la estocada final porque la dijo mirándome como si yo fuera un desconocido peligroso. Entonces el hombre dejó caer sobre la mesa una fotografía impresa que jamás había visto antes donde aparecía yo saliendo de un edificio a altas horas de la noche y explicó que ese material había sido entregado por alguien muy cercano a mí como prueba adicional de conductas ocultas. Reconocí el lugar y supe que la imagen había sido tomada el día que ayudé a un familiar en secreto por miedo a que mi pareja lo malinterpretara. Ahora ese silencio se estaba usando como evidencia de algo oscuro. Mi padre murmuró que siempre sospechó que yo no era del todo transparente y mi madre asintió sin mirarme. Sentí que la narrativa estaba completa y que cualquier intento de explicarme solo añadiría otra capa a la mentira. El teléfono volvió a vibrar con un segundo mensaje del número desconocido diciendo que no entregara nada todavía y que confiara. Pero antes de que pudiera reaccionar mi pareja estiró la mano y me pidió el teléfono con un tono suave diciendo que lo guardaría por mí para que no empeorara la situación. Vi en sus ojos una seguridad inquietante como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. El hombre de la chaqueta oscura dijo que el tiempo se había acabado y que necesitaban proceder de inmediato con el siguiente paso. Sentí que todos esperaban mi movimiento final mientras la sensación de estar atrapado se cerraba como
Una puerta a punto de bloquearse por completo. El corazón me latía tan fuerte que apenas escuché cuando el hombre de la chaqueta oscura dijo mi nombre con un tono seco y autoritario. Sentí la mano de mi pareja rodeando el teléfono con firmeza, y en ese contacto entendí que si lo soltaba perdería la única ventaja que aún no conocían. Intenté retirarlo, pero ella apretó más y susurró que dejara de luchar porque ya había hablado con un abogado y que todo estaba pensado para que yo no pudiera hacerme daño ni a mí ni a los demás. Esa frase me hizo ver que la traición había cruzado un punto sin retorno porque no era solo una mentira sino un plan completo. Entonces el hombre anunció que debido a mi resistencia quedaba registrada una actitud no colaborativa y que eso obligaba a tomar medidas inmediatas. Escuché a mi madre sollozar diciendo que esto era por mi bien mientras mi padre firmaba otro documento sin siquiera leerlo. Mi mejor amigo evitaba mirarme y asentía como si cada gesto suyo sellara una capa más de esta realidad torcida. El hombre de la chaqueta oscura pidió que me pusiera de pie y mencionó un traslado temporal para evaluación mientras se aclaraban los hechos. Mi pareja dio un paso atrás fingiendo miedo y dijo que necesitaba distancia por seguridad. Sentí como el aislamiento se volvía total cuando incluso mi suegro habló de proteger a la familia de un escándalo mayor. En ese instante el teléfono vibró una vez más dentro de la mano de mi pareja y vi de reojo como su expresión cambiaba apenas un segundo antes de ocultar la pantalla. Supe que ese mensaje decía algo que ella no quería que yo viera y comprendí que la verdad estaba peligrosamente cerca, pero que no tendría oportunidad de alcanzarla si daba el siguiente paso. El hombre de la chaqueta oscura se colocó frente a mí esperando que obedeciera mientras dos figuras aparecían en la puerta listas para llevarme y sentí que estaba a punto de ser arrancado de mi propia historia justo antes de que todo explotara. El sonido de la puerta al abrirse me sacó un sobresalto porque no eran solo dos figuras más sino un agente que reconocí de inmediato como alguien que había visto antes en reuniones familiares. Un primo lejano que trabajaba en seguridad y que ahora evitaba mirarme mientras decía que solo estaba cumpliendo órdenes. Esa mezcla de sangre y autoridad me hizo entender que la red era mucho más grande de lo que había imaginado. El hombre de la chaqueta oscura explicó que el traslado era preventivo y que serviría para proteger a todos mientras se evaluaba mi estado. Mi pareja aprovechó para decir que ella ya había empacado algunas de mis cosas porque no sabía cuánto tiempo estaría fuera y que lo había hecho para ayudarme. Escuché a mi madre agradecerle entre lágrimas por ser tan considerada, y sentí que la narrativa estaba tan bien ensayada que nadie dudaba de ella. Intenté hablar, pero la gente me pidió que mantuviera la calma y que cualquier cosa que dijera podría ser usada en el informe. Esa frase me heló porque confirmaba que cada palabra ya estaba siendo medida como prueba en mi contra. Entonces vi como mi pareja se acercaba al hombre de la chaqueta oscura y le entregaba el teléfono diciendo que había mensajes preocupantes que había recibido últimamente. Supe que estaba manipulando la evidencia en tiempo real y que yo no tenía forma de detenerlo. El hombre asintió sin sorpresa y dijo que eso reforzaba la necesidad de actuar rápido. Mi padre se acercó por primera vez y me dijo en voz baja que confiara y que después lo agradecería. Su tono era el de alguien que ya había decidido sacrificarme por la tranquilidad familiar. Sentí que el mundo se encogía cuando la gente me tomó suavemente del brazo y me indicó la salida. En ese instante la puerta del fondo se abrió de golpe y alguien gritó mi nombre con urgencia. Todos se giraron y vi entrar a una persona que no estaba en los planes de nadie. Una presencia que podía cambiar por completo el equilibrio de la sala. El agente aflojó la mano un segundo y el hombre de la chaqueta oscura frunció el ceño mientras el silencio volvía a caer cargado de una tensión que estaba a punto de estallar. La persona que irrumpió en la sala era alguien que yo no veía desde hacía meses, pero cuya aparición me devolvió el pulso al cuerpo porque era la hermana menor de mi pareja. Llegó agitada diciendo que tenían que detener todo porque se estaba yendo demasiado lejos. El hombre de la chaqueta oscura intentó callarla, pero ella levantó la voz afirmando que no podía seguir. Fingiendo que no sabía nada, mi pareja se puso pálida y le ordenó que se fuera inmediatamente, pero su hermana dio un paso al frente y dijo que había visto cosas que no encajaban, que había leído mensajes antes de que fueran borrados y que había escuchado conversaciones que nadie más conocía. La tensión se disparó cuando mi suegro le gritó que se callara y pensara en la familia mientras mi madre miraba al suelo sin saber a quién creer. El agente aflojó un poco más la presión de su mano y el hombre de la chaqueta oscura pidió que todos mantuvieran la calma mientras evaluaba la nueva situación. Mi pareja empezó a llorar de nuevo, pero esta vez su llanto sonaba forzado y repetía que su hermana estaba confundida y que siempre había sido problemática. Esa reacción solo empeoró todo porque su hermana respondió que llevaba tiempo guardando silencio por miedo, pero que no podía permitir que me destruyeran así. Sentí un atisbo de esperanza mezclado con terror porque sabía que si ella hablaba, podía cambiarlo todo o hundirme aún más. El hombre de la chaqueta oscura dijo que si había información relevante debía presentarse de forma oficial y que eso implicaba retrasar el traslado hasta aclarar el nuevo testimonio. Mi pareja me miró con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de furia y súplica. Y comprendí que estaba a punto de enfrentarse a algo que no controlaba. El agente soltó completamente mi brazo, pero permaneció a mi lado esperando instrucciones mientras todos discutían al mismo tiempo.
Sentí que el caos crecía y que la verdad estaba peligrosamente cerca de salir a la superficie justo cuando el hombre de la chaqueta oscura pidió silencio absoluto y anunció que iba a tomar una decisión inmediata sobre cómo proceder con todos los presentes. El silencio que siguió fue tan denso que sentí que cualquier respiración podía romperlo cuando el hombre de la chaqueta oscura levantó la mano y ordenó que nadie más hablara. Dijo que a partir de ese momento todo lo que se dijera quedaría registrado y que cualquier intento de interferir tendría consecuencias. La hermana de mi pareja no retrocedió y afirmó que estaba dispuesta a asumirlas porque ya no podía cargar con la culpa de haber callado. Mi pareja explotó diciéndole que estaba arruinándolo todo y que no tenía idea del daño que estaba causando. Esa reacción desmedida provocó que varias miradas se clavaran en ella con desconfianza por primera vez. El hombre de la chaqueta oscura pidió que entregaran todos los dispositivos electrónicos presentes y cuando mencionó específicamente el teléfono que mi pareja había dado antes sentí un vuelco en el estómago. Ella intentó intervenir diciendo que no era necesario pero la cortó en seco y dijo que ahora sí era imprescindible. Vi como su mano temblaba apenas un segundo antes de soltarlo sobre la mesa y supe que había algo ahí que no quería que saliera a la luz. Mi suegro empezó a discutir diciendo que esto era un circo innecesario y que estaban exponiendo la familia. Mi padre se levantó apoyándolo y exigiendo que todo se resolviera de una vez. La presión volvió a girar hacia mí cuando el hombre de la chaqueta oscura dijo que mientras tanto el traslado seguía en pie hasta nuevo aviso. El agente volvió a acercarse preparado para llevarme y sentí como la esperanza se mezclaba con pánico porque si me sacaban de ahí perdería cualquier posibilidad de escuchar lo que la hermana de mi pareja estaba a punto de revelar. Ella dio un paso más adelante y dijo que si me llevaban en ese momento todos cargarían con las consecuencias de una mentira que estaba a segundos de romperse. El hombre de la chaqueta oscura me miró fijamente evaluando la situación mientras el murmullo crecía a mi alrededor y comprendí que estaba en el punto exacto donde una sola decisión podía inclinarlo todo hacia el caos o sellar definitivamente mi caída. El hombre de la chaqueta oscura respiró hondo y dijo que había cambiado el procedimiento, pero no a mi favor porque ahora el asunto dejaba de ser solo familiar y pasaba a una fase mucho más delicada. Ordenó que me mantuvieran en la sala bajo custodia mientras escuchaban lo que la hermana de mi pareja tenía que decir. Pero al mismo tiempo indicó que se iniciara el trámite del traslado para que estuviera listo en cualquier momento. Esa doble orden me dejó claro que yo seguía siendo el principal señalado. Mi pareja intentó acercarse a mí diciendo que todo esto se había salido de control y que su hermana estaba confundida. Pero cuando la miré a los ojos vi miedo real por primera vez y supe que algo se le estaba escapando de las manos. La hermana comenzó a hablar diciendo que durante meses había visto a mi pareja usar mi teléfono mientras yo dormía, reenviar conversaciones, borrar mensajes y ensayar llamadas con una voz temblorosa que no era real. Mi suegro explotó gritándole que estaba mintiendo y que siempre había sido envidiosa. Mi madre se levantó exigiendo que pararan porque esto estaba destruyendo a la familia. El hombre de la chaqueta oscura levantó la mano pidiendo silencio mientras revisaba algo en una tablet y entonces frunció el ceño. Dijo que acababan de recibir una notificación externa relacionada con mi caso y que provenía de un lugar que ninguno esperaba. El agente a mi lado apretó ligeramente mi brazo como señal de que la situación acababa de empeorar. Mi jefe volvió a aparecer en la puerta pálido y afirmó que había recibido instrucciones de suspender cualquier vínculo inmediato conmigo hasta nuevo aviso por recomendación legal. Sentí como mi mundo laboral se desmoronaba al mismo tiempo que el personal. La hermana de mi pareja empezó a llorar diciendo que ya no sabía si había llegado demasiado tarde y mi pareja le gritó que se callara porque estaba a punto de arruinarlo todo. El hombre de la chaqueta oscura cerró la tablet con un golpe seco y dijo que antes de permitir que alguien más hablara necesitaba que yo tomara una posición clara porque lo que estaba a punto de activarse no se podía detener una vez iniciado. Todos los ojos volvieron a mí y entendí que estaba a segundos de una confrontación que podía cambiarlo todo o enterrarme definitivamente. Sentí que me faltaba el aire cuando el hombre de la chaqueta oscura dijo que esa notificación externa provenía de una denuncia cruzada presentada minutos antes y que estaba directamente relacionada con mi pareja. El murmullo explotó en la sala, pero él ordenó silencio inmediato mientras explicaba que por protocolo debían separar versiones porque había indicios de manipulación de pruebas. Mi pareja reaccionó con una risa nerviosa diciendo que eso era absurdo y que todo era una confusión causada por su hermana, pero el hombre la miró fijamente y le pidió que se sentara y dejara de interrumpir. Por primera vez alguien la frenaba y eso desató una tensión nueva. Mi suegro se levantó furioso diciendo que no permitiría que mancharan el nombre de su hija y que conocía gente influyente que no iba a quedarse de brazos cruzados. Esa amenaza velada empeoró todo porque el hombre de la chaqueta oscura respondió que ese tipo de presión solo agravaba la situación. El agente a mi lado recibió una orden por el auricular y me dijo en voz baja que el traslado ya estaba confirmado, pero que ahora no sabían hacia dónde ni bajo qué condición. Mi madre se acercó llorando suplicándome que dijera algo para detener esto aunque fuera a aceptar ayuda. Mi padre me miró con una mezcla de miedo y decepción diciendo que ya no sabía en quién confiar. La hermana de mi pareja seguía llorando repitiendo que había más cosas que aún no había contado y que no sabía si la dejarían hacerlo.
El hombre de la chaqueta oscura anunció que en los próximos minutos debía decidir si me tomaban declaración formal ahí mismo o si me sacaban inmediatamente del lugar. Sentí que la presión me aplastaba porque cualquiera de las dos opciones podía jugar en mi contra mientras la verdad seguía incompleta. Mi pareja levantó la vista y me miró como si intentara leer mi próximo movimiento, y entendí que lo que yo hiciera a continuación iba a desencadenar una confrontación directa que ya no se podría frenar. El ambiente se volvió irreal cuando uno de los agentes anunció que había llegado otra persona relacionada con el caso y pronunció el nombre de alguien que yo no esperaba escuchar jamás ahí. Sentí un nudo en el estómago porque esa persona conocía detalles que ni mi familia ni mi pareja sabían. Mi pareja se tensó de inmediato y empezó a decir que todo era un montaje, que me estaban usando para cubrir a otros, pero su voz ya no sonaba segura sino calculada, como si estuviera midiendo cada palabra. Mi suegra se acercó a mí con un tono casi dulce susurrándome que pensara bien lo que iba a hacer, que una decisión impulsiva podía destruir a más de una familia y que yo tendría que cargar con eso. En ese momento entendí que no me estaba pidiendo calma sino silencio. El hombre de la chaqueta oscura recibió un documento impreso y al leerlo frunció el ceño antes de mirarme directamente. Dijo que había inconsistencias claras entre lo que mi pareja había declarado antes y lo que acababa de salir a la luz. Mi pareja reaccionó mirándome con rabia contenida y dijo que si yo hablaba ahora iba a arrepentirme porque había cosas de mi pasado que también podían ser expuestas. Sentí como la presión social y familiar se cerraba como una trampa. Mis padres discutían entre ellos en voz baja. La hermana de mi pareja dejó de llorar y me miró con una expresión que mezclaba culpa y miedo. El agente a mi lado me indicó que me pusiera de pie porque ya no podían retrasar más el procedimiento. Mientras daba el primer paso supe que estaba a segundos de elegir un camino que iba a empeorar todo de una forma irreversible. El sonido seco de la puerta cerrándose detrás de mí me dejó claro que ya no había marcha atrás. El pasillo olía a desinfectante y a algo más viejo, como secretos acumulados. El agente caminaba delante y yo sentía las miradas clavadas en la espalda aunque ya no los viera. Entonces escuché unos pasos apresurados y una voz que reconocí al instante. Era mi cuñado, él mismo, que siempre fingió estar de mi lado. Apareció sudando y con una sonrisa nerviosa diciendo que tenía algo urgente que aclarar. Lo dejaron pasar y en cuanto abrió la boca soltó una versión distinta de los hechos que me dejó helado. Me señaló sin mirarme directamente y dijo que yo había sido quien insistió en ocultar ciertas cosas. Sentí la traición como un golpe en el pecho porque él sabía que eso no era verdad. Mi pareja aprovechó ese segundo para sentir y reforzar la mentira con detalles que jamás habíamos hablado, demasiado precisos para ser improvisados. El agente tomó nota y me pidió que esperara mientras verificaban algo. En ese silencio pesado mi suegra volvió a hablar, esta vez más dura, diciendo que si yo seguía adelante iba a perder el apoyo de todos y que nadie iba a creerme después de lo que estaban diciendo. Mi padre bajó la mirada como si ya hubiera aceptado esa versión. El agente regresó con el rostro serio y dijo que acababan de encontrar mensajes antiguos que complicaban aún más mi situación. Mi pareja me miró por primera vez sin rabia, con una falsa compasión que me revolvió el estómago, y en ese instante supe que estaban empujándome a una esquina donde cualquier palabra mía podía usarse en mi contra. El agente me indicó que me acercara a la mesa para dejar constancia oficial, y mientras daba ese paso sentí que lo siguiente que dijera iba a cambiarlo todo para peor. El bolígrafo tembló en mi mano antes siquiera de tocar el papel, y en ese microsegundo sentí como todo el cuarto se inclinaba en mi contra. El agente aclaró la garganta y dijo que antes de que firmara había algo más que debía saber. Levantó una carpeta distinta, más delgada, y mencionó un nombre que no escuchaba desde hacía años. Mi ex mejor amigo, el mismo que desapareció de mi vida después de aquella pelea absurda, el mismo que juró no volver a verme jamás, según el agente había declarado esa misma mañana, diciendo que yo ya había estado involucrado en algo parecido antes, que no era la primera vez que manipulaba una situación. Mi pareja bajó la cabeza fingiendo sorpresa, pero pude ver cómo apretaba los labios para contener una sonrisa mínima, calculada. Mi cuñado dio un paso atrás como si no quisiera estar ahí, demasiado tarde para eso, y entonces mi madre habló desde el fondo, con una voz quebrada que me dolió más que cualquier acusación. Dijo que solo quería que esto terminara, que si admitir un error servía para calmar las cosas, quizá era lo mejor para todos. Esa frase me cayó como una sentencia, porque no hablaba de justicia, hablaba de comodidad. El agente añadió que con ese nuevo testimonio la situación cambiaba, que ya no era solo un malentendido familiar, que había implicaciones legales más serias. Sentí la presión cerrarse alrededor del pecho. Mi pareja se acercó lo justo para que solo yo le escuchara y susurró que aún podía arreglarse si cooperaba, que después hablaríamos, que confiara en ella como antes. Levanté la vista y vi a mi padre asentir lentamente, derrotado, como si ya hubiera decidido de qué lado estaba la verdad. El agente deslizó el documento hacia mí y dijo que necesitaba una respuesta clara antes de continuar con el procedimiento, y mientras el bolígrafo volvía a rozar el papel entendí que el siguiente movimiento no solo me iba a hundir más, sino que iba a cambiar la forma en que todos me verían a partir de ese instante.
El sonido seco de la puerta al cerrarse detrás de la gente me dejó claro que ya no había marcha atrás. El aire se volvió espeso y mi pareja aprovechó ese silencio incómodo para tomar la palabra. Empezó a hablar por mí, diciendo que yo estaba muy alterado, que siempre me costaba manejar la presión, que quizá por eso había dicho cosas contradictorias antes. Cada frase suya era un ladrillo más sobre mi pecho, y lo peor fue ver cómo la gente asentía mientras tomaba notas, como si esa versión ya encajara demasiado bien. Intenté intervenir, pero mi madre me interrumpió con un gesto cansado, pidiéndome que no complicara más las cosas, que pensara en la familia, que afuera ya había gente hablando, vecinos, conocidos, rumores que no tardarían en crecer. Entonces el agente mencionó que mi nombre ya estaba circulando, que alguien había filtrado parte del informe inicial y que eso podía traer consecuencias laborales inmediatas. Sentí un nudo en el estómago al pensar en mi jefe, en la llamada que seguramente llegaría esa misma tarde. Fue entonces cuando apareció otra carpeta, esta vez con capturas impresas, mensajes fuera de contexto, audios cortados, conversaciones privadas que solo podían haber salido de un teléfono al que yo jamás tuve acceso. Levanté la vista directo hacia mi pareja y ella evitó mirarme, fingiendo revisar su bolso. El agente explicó que ese material reforzaba la idea de que yo había construido una narrativa falsa durante meses, que había manipulado emociones, que no era algo espontáneo. Mi cuñado murmuró que no sabía nada de eso, pero su tono sonó más a excusa que a sorpresa. Mi padre se pasó la mano por la cara y dijo que necesitaba salir un momento, como si la vergüenza le pesara más que la duda, y en ese instante entendí que ya no estaba solo defendiendo mi versión, estaba luchando contra una historia que otros habían escrito por mí. El agente dijo que con todo eso sobre la mesa lo mejor era simplificar, que había una declaración adicional que podía firmar, algo que no admitía todo, pero sí lo suficiente como para cerrar un frente y evitar que se abrieran otros más graves. Mi pareja volvió a acercarse, esta vez con la mano temblorosa, diciendo que lo hacía por nosotros, que si de verdad me importaba lo nuestro debía confiar una última vez, y mientras el papel era colocado frente a mí, con nuevas líneas marcadas y espacios en blanco esperando mi nombre, sentí que cualquier movimiento que hiciera a partir de ese segundo iba a detonar algo imposible de detener. El bolígrafo todavía estaba sobre la mesa cuando sonó mi teléfono. Vibró una sola vez, pero fue suficiente para que todos miraran hacia mí como si ya supieran quién era. El agente levantó una ceja y dijo que podía contestar, que total, no había nada que ocultar. Al ver el nombre en la pantalla sentí un vacío inmediato. Era alguien que no debería estar involucrado, alguien que oficialmente no existía en esta historia, y aún así ya estaba ahí, empujando la situación un poco más al borde. Contesté con la voz seca y escuché del otro lado un tono nervioso, apurado, diciendo que acababan de llamarlo para confirmar datos, que le hicieron preguntas demasiado específicas, que mencionaron cosas que solo yo sabía, y en ese momento entendí que la filtración no había sido un error ni un descuido, había sido una jugada calculada. Colgué sin explicar nada y el silencio volvió a caer como una losa. Mi pareja me miró con una mezcla de miedo y reproche, como si esa llamada fuera otra prueba más de mi culpa. El agente anotó algo nuevo y comentó que eso complicaba el panorama, que ahora había terceros involucrados y que la presión externa iba a aumentar, que ya no se trataba solo de una situación doméstica, sino de algo que podía escalar legalmente si no se controlaba rápido. Mi madre empezó a llorar en silencio, diciendo que no soportaría otro escándalo, que ya había hecho demasiados sacrificios para que todo terminara así, y mi hermano, que hasta ese momento había permanecido al margen, soltó de golpe que él ya sabía de algunas cosas desde antes, que había decidido callar por el bien de todos, pero que ahora parecía que ese silencio lo estaba arrastrando también. El agente giró la carpeta y señaló una línea específica del documento. Explicó que si no se firmaba ese ajuste iban a tener que profundizar, pedir más registros, llamar a más personas, revisar tiempos, lugares, decisiones pasadas que yo había creído enterradas. Mi pareja se acercó aún más y bajó la voz, recordándome momentos íntimos, favores que me había hecho, errores míos que nunca contó, usando cada recuerdo como una cuerda alrededor de mi cuello. Y entonces mi hermano agregó algo más, algo que nadie esperaba. Mencionó un encuentro, una conversación que yo juraba privada, y dijo que había alguien dispuesto a confirmarla si esto seguía creciendo. Sentí como todo se cerraba a mi alrededor, la mesa, las miradas, el papel, la historia torcida que ya no podía controlar. El agente deslizó el bolígrafo hasta dejarlo justo frente a mi mano y dijo que esta era la última oportunidad de mantener las cosas contenidas. Mientras detrás de mí se escuchaban pasos en el pasillo, voces nuevas acercándose. Como si el siguiente acto ya estuviera listo para empezar, la puerta se abrió antes de que pudiera reaccionar y la persona que entró hizo que el aire se volviera más pesado de golpe. No era un desconocido ni alguien del proceso, era alguien de mi pasado que yo había dejado fuera a propósito, alguien que sabía exactamente dónde dolía. Su mirada se cruzó con la mía solo un segundo, pero fue suficiente para recordarme que había mentido más de lo que admití incluso ante mí mismo. El agente se levantó de inmediato y lo saludó por su nombre completo,
confirmando que ya estaba oficialmente involucrado, y ahí entendí que la situación había superado cualquier control. Esa persona empezó a hablar con una calma peligrosa, diciendo que indica aclarar algunas inconsistencias. Mencionó fechas que yo había cambiado, conversaciones que juré no recordar y un favor que me hizo cuando todo empezó y que ahora estaba usando como moneda. Mi pareja se giró hacia mí con los ojos llenos de rabia y decepción, repitiendo una frase que me dijo hace años y que yo creí olvidada, usándola como prueba de que todo esto no era un accidente sino un patrón. Mi madre dejó de llorar y empezó a suplicar que dijera la verdad aunque nos destruya. Mi hermano dio un paso atrás como si ya hubiera decidido de qué lado no quería quedar. El agente volvió a señalar la carpeta pero esta vez añadió otra encima, más gruesa, más pesada, explicando que si esa persona confirmaba lo que estaba insinuando el caso cambiaría de nivel y las consecuencias dejarían de ser privadas. Sentí como la presión social empezaba a cerrarse, llamadas pendientes, nombres que podían salir, reputaciones que podían caer. Y entonces esa persona sacó su teléfono, lo dejó sobre la mesa con un audio pausado a punto de reproducirse, sonrió apenas y dijo que prefería no usarlo si yo cooperaba, mientras todas las miradas se clavaban en mí y el silencio se estiraba, cargado. Justo antes de que alguien tomara la palabra, dije que lo reprodujeran y en el segundo en que el audio llenó la sala supe que no había vuelta atrás, mi propia voz confesando lo que negué durante meses, admitiendo la traición pero también revelando quién la planeó, cómo me usaron y cómo yo permití que todo pasara por cobardía. El silencio se rompió cuando añadí lo que nadie esperaba, que ese audio no era el único, que yo había guardado mensajes, transferencias y citas cruzadas que demostraban que la persona que fingía salvarme había manipulado a mi pareja, a mi familia y hasta las autoridades para cubrir su propio engaño. Puse todo sobre la mesa sin adornos ni excusas y señalé al verdadero traidor con nombres y fechas. Mi pareja se desplomó al entender que había sido parte de un juego sucio. Mis padres se quedaron helados al ver cómo defendieron a quien los mintió, y el agente anunció consecuencias inmediatas, denuncias formales, citaciones y una investigación que ya no podía detenerse. La humillación fue pública, familiar y legal. El traidor salió escoltado sin mirar atrás mientras quienes lo apoyaron evitaban mi mirada. Yo pagué mi parte, perdí la relación, amistades y una imagen que ya no existe. Pero gané algo brutalmente honesto, la verdad completa dicha a tiempo para que doliera. Ahora cargo con la herida abierta de haber elegido tarde y con la calma amarga de no haber seguido mintiendo. Y cuando todo terminó y me quedé solo pensé si en una traición así vale más perdonar para vivir en paz o hacer justicia aunque te rompa por dentro.